¿Qué era lo que les preguntaba? Si me hubiera dado 0,2, ¿con cuál hipótesis me quedo? Bueno, la cosa es así. Si hubiera dado en lugar de 2,88, 0,2, ese valor es un valor que no es para nada atípico. Está muy cerca de cero, es un valor que podría haber salido perfectamente por azar de una distribución normal. Entonces, en ese caso, me quedaría con la hipótesis nula. O mejor dicho, no habría nada que me hace dudar de la veracidad de la hipótesis nula, que es que el peso promedio es 100. Entonces, sabemos que si el valor del estadístico me da 4, o en este caso también me va a dar 2,88, estoy muy alejado, va a ser razón suficiente para dudar. Sabemos que un valor, por ejemplo, 0,2, quiere decir que lo que yo observé está solamente 0,2 desvíos típicos por encima de la media, prácticamente nada, es motivo para no rechazar o para no dudar de la veracidad de la hipótesis nula. La cuestión que viene ahora es, muy bien, ¿y cuál es el punto de corte? ¿A partir de cuándo vamos a decidir que algo es suficientemente raro y rechazamos? ¿Y a partir de cuándo no? Bueno, para eso se necesita introducir el siguiente elemento de los test de hipótesis, que se llama el nivel de significación, que nosotros lo vamos a llamar con un alfa, que es un alfa, y que vamos a ver en un rato, que es la probabilidad de que nosotros vamos a tolerar de rechazar una hipótesis verdadera. O sea, la probabilidad de equivocarnos rechazando una hipótesis verdadera. Eso es lo que vamos a llamar alfa. Supongamos que los alfa más comunes a nosotros no lo tenemos que elegir. Nos lo van a dar dados. Generalmente los alfa más comunes con los que se trabaja son 5, 1 o 10%. 0,5, 0,1 o 0,10. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dicen, por ejemplo, alfa, para este ejemplo, es 0,05. Es decir, que alguien está dispuesto a tolerar cometer un error de decir que el peso es mayor que 100, cuando en realidad es igual a 100 o menor, está tolerando una probabilidad de equivocarse haciendo esa afirmación del 5%. Entonces lo que hacemos es marcar un área por derecha, bueno, ya que estoy, de 0,05. Si me fijo cuál es el punto que hace que esa área sea 0,05, es el punto 1,645. Eso sale de la tabla. Es el cuantil, sería el cuantil 95, o el punto crítico 0,05. Entonces, en base a este punto crítico que salió en base al alfa, voy a distribuir en el eje X dos regiones. La primera región va a ser la región de rechazo, perdón, la región de aceptación, y de aquí en más la región de rechazo de la hipótesis nula. Es decir, ese valor 1,645 que salió habiendo estipulado el alfa, es lo que me va a decir a partir de qué punto voy a considerar que una muestra es rara. Y a partir de qué punto voy a considerar que se debe al azar.
Es decir, toda vez que calcule el estadístico y el valor me dé mayor que 1,645, voy a decir no. Sería muy raro que el verdadero peso de los artículos me haya dado un promedio tan grande si el verdadero peso fuera 100. Mientras que cuando esté del otro lado, voy a decir, no, está bien, la muestra habrá dado 101, 102,1, pero eso podría haber pasado perfectamente debido al azar. Hacer un test de hipótesis es, en el fondo, atribuir la rareza de una muestra a dos posibles causas. Una, al azar, o dos, a que está mal especificada la hipótesis nula. Ejemplo, vamos a agarrar, por ejemplo, no sé si tengo acá. Supongamos que agarramos una moneda. ¿Sí? Alguien de ustedes saca una moneda. Ejemplo que cuento siempre. Me dice, profesor, vamos a hacer un juego. Cada vez que sale cara, yo le doy a usted 2 pesos. Cada vez que sale seca, usted me da a mí 1 peso. Y la empieza a tirar. A mí me parece un negoción. Porque sale cara, me da 2, sale seca, me da 1. Si juego suficientemente, tengo todas las de ganar. Bueno, empiezo a jugar. Le digo, sí, sí, me brillan los ojos, le digo que sí. Y la tira 200 veces y le salen 200 secas. Y ya perdí 200 pesos. Ahí voy a empezar a dudar que el alumno me está tirando una moneda de 2 caras. ¿Está bien? ¿Por qué? Sí, sí. Claro, debería haber empezado a dudar seguramente mucho antes. Pero ¿por qué es así? Yo tengo que decidir entre 2 cosas. Puede ser, ¿cuáles son las 2 cosas? Que está tirando una moneda usual y tuve tan mala suerte que salieron 200 secas consecutivas. Eso sería atribuir la muestra al azar. O, opción 2, me está tirando una moneda de 2 caras, de 2 secas. Y en ese caso particular, como sería tan improbable que salieran 600 secas consecutivas con una moneda normal, yo voy a concluir que la moneda está trampeada. Bueno, acá sucede lo atribuir, por eso digo, la rareza de una muestra a 2 posibles causas. Que una hipótesis nula es falsa o que se debe simplemente al azar. Bueno, entonces una vez que tengo marcada la región de aceptación y la región de rechazo, lo que tengo que hacer es establecer la regla de decisión, que es simplemente lo que dijimos, que es decir, cuándo voy a rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa y cuándo no. Bueno, voy a rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa cuando mi estadístico caiga en la región de rechazo. Es decir, cuando esta cuenta me dé mayor que 1,645 para el nivel de significación alfa. Cuando esta cuenta me dé mayor que 1,645. O sea, esta es la regla de decisión. Ahora tengo la regla, lo que tengo que hacer es ver mis números. Mi número me dio 2,88, que es mayor que 1,645. Entonces, ahora sí tomo la decisión, que es rechazo la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Y lo último que tengo que hacer es dar la conclusión del test. ¿Qué es dar la conclusión del test?
es convertir esto que dije, acepto o rechazo, en palabras en términos de mi problema. Es decir, que lo que voy a decir es que hay evidencia estadística suficiente para un nivel de significación del 5% para afirmar que el peso promedio verdadero o poblacional de este celular es mayor que 100 gramos. Y ahí concluye el test. ¿Van entendiendo? De a poco va saliendo, profe. Bueno, bien. Pregunten si no. A ver, el test de hipótesis es un tema que lleva un poco de tiempo acostumbrarse. Hay que pensarla. Por eso es que es importante ir paso a paso. Y entender lo conceptual por un lado y las cuentas por otro. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasaría si tuviera el caso de que la varianza... ¿Qué dice acá? Ah, este test que vimos es un test que se llama test unilateral por derecha. También una posibilidad es hacer un test por izquierda. Es decir, alguien me puede decir, no sé, vamos a cambiar a ver si... La estatura promedio de los argentinos es de 1,76 m. Mientras que alguien me puede afirmar, no, es menor. Ahí el parámetro sería una estatura promedio poblacional. Y tengo las dos hipótesis. Generalmente, siempre se pone la hipótesis nula, es la que, digamos, la que yo quiero probar, y después vamos a ver exactamente por qué, se pone en la alternativa. Si alguien me dice no es menor, ese es menor, se pone en la alternativa. A veces se dice que lo que se pone en la hipótesis nula es el status quo o lo default, mientras que lo que uno quiere afirmar se pone en la alternativa. Pero vamos a ver por qué, no sé si hoy, pero la justificación de por qué se hace así ya la vamos a ver. Entonces, en ese caso estaríamos con un test unilateral por izquierda. ¿Y cuándo dudaríamos que la hipótesis nula, que la hipótesis... Esta es H0, ¿no? Y esta es H1. ¿Cuándo dudaríamos que la hipótesis nula es verdadera en favor de la hipótesis alternativa? Cuando tengamos valores del estadístico muy chicos en este caso. Y una tercera posibilidad es que tenga una hipótesis bilateral. Alguien me dice, no sé, lo que fuere, los milímetros de lluvia en el mes de julio en La Plata son de 100. Y otra persona me dice, no, es mentira. Bueno, el test que se hace es un test con hipótesis alternativa bilateral, porque puede ser que sea mentira porque sea más o porque sea menos. Y en este caso, ¿qué es lo que nos va a hacer dudar de la hipótesis nula? Cuando observemos valores que se alejen mucho, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, en este caso vamos a rechazar cuando el estadístico, en valor absoluto, sea mayor que el cuantil 1 menos alfa sobre 2. Es decir, ahora voy a hacer el dibujo. En ese caso, en el caso bilateral, voy a rechazar cuando pase que tengo mi curva normal, establezco mi alfa,
que sé que tienen que ser, por ejemplo, del 5%, pero ahora, para que sea el 5%, acá tiene que haber 0,025 y acá también. O sea, lo divido en la mitad y lo tengo que dividir así porque estoy en el caso bilateral. Y entonces, mi región de rechazo va a ser esta unida a esta, mientras que en el medio voy a tener la región de aceptación. Bueno, vamos a hacer la parte conceptual más que nada. Ahora, todo test de hipótesis es una decisión. Y en toda decisión me puedo equivocar. Entonces vamos a ver tipos de error en test de hipótesis. Tipos de error. Puede ser, nos vamos a hacer un cuadrito de doble entrada. Puede ser que H0 fuera. A ver, H0 es. H0 es. ¿Verdadera o falsa? Y H0 puede ser que se acepte o se rechace. ¿Bien? Entonces, pongámonos en el caso de la primer celda, donde H0 es verdadera y se acepta. Ahí no cometo ningún error. ¿Está bien? Supongamos que H0 es verdadera, pero se rechaza. Sería el cuadrito de ahí. Ahí estoy cometiendo un error. Bueno, la probabilidad de ese error es la que nosotros prefijamos y estamos dispuestos a tolerar, y es el alfa. También puede ser que H0 fuera falsa y se rechace. Acá no hay error. O puede ser que H0 sea falsa y se acepta. Es decir, no logro rechazar una hipótesis nula que es falsa. A esto se le llama el error de tipo 2 y a su probabilidad se la denota con beta. Eso no nos lo dan y eso en algunos casos se puede calcular. Y va a depender de n, de la significación, de alfa, de la distribución del estadístico y de otras cuestiones. Lo importante de remarcar ahora es que el alfa lo sabemos, lo fijamos nosotros, si queremos, o nos lo dan, mientras que el beta va a depender de diversas cuestiones. Entre otras cosas, el beta también va a depender del verdadero valor de mu, cosa que complica las cosas. Ya vamos a entrar más. Pero a ver, hay dos tipos de error. De tipo 1, que lo controlamos, de tipo 2, que se nos escapa. Muy bien. Idealmente, ¿qué es lo que nos gustaría? En el mejor de los mundos. En el mejor de los mundos, nos gustaría que la probabilidad del error de tipo 1 y del error de tipo 2 sea 0. Nunca equivocarnos. Bueno, eso no va a pasar. Si yo quiero que el error de tipo 1 tenga probabilidad 0, es decir, nunca rechazar una hipótesis que es verdadera, bueno, está bien, no hago una regla que me diga no rechace nunca, pero el precio de eso va a ser que el error de tipo 2 va a ser muy grande, que muchas veces voy a dejar de, voy a aceptar hipótesis que es falsa. Y viceversa. Si quiero que sea 0 el error de tipo 2, eso hace, voy a decir, es decir, si quiero que nunca se acepte una hipótesis falsa, voy a rechazar siempre. Perfecto. Entonces estoy
cometiendo un error de tipo 1 muy alto. Es decir, error de tipo 1 y error de tipo 2 están en relación inversa. ¿Y cómo puedo lograr que sean lo más chicos posible ambos? Como siempre, aumentando el tamaño de la muestra. Bueno. A ver. Okay. A ver si puedo. Entonces, esto es error de tipo 1, error de tipo 2. Perfecto. Muy bien. Conocer qué es el error de tipo 1 y el error de tipo 2 es muy importante porque es una manera que nos va a orientar a veces cuando tenemos dudas en qué poner como H0 y qué poner como H1. ¿Está bien? Por ejemplo, supongamos que a mí me interesa el parámetro mu, contenido de arsénico en gramos por cada 1000 litros de agua en los tanques de la Facultad de Ingeniería. Los ingenieros químicos sabrán que toda agua circulante en la red tiene un poco de arsénico, un poco de potasio, un poco de químicos de todo tipo, plomo, pero que en niveles chicos no es problema. El problema es cuando esos niveles exceden cierto valor. Entonces, nos interesa el contenido promedio de arsénico en los tanques de agua de la facultad. Y sabemos que, porque así lo dicen los biólogos, que un nivel de 1 ya pasa a ser contaminante. Es decir, si hay más de 1 gramo de arsénico por cada 1000 litros, ya empieza a ser dañino para la salud. Entonces, nosotros lo que nos va a interesar es ver si los tanques exceden o no ese nivel de tolerancia. Entonces, tenemos dos opciones de plantear el test. Opción A, planteamos. Opción A, planteamos este test, H sub 0, mu es menor o igual que 1, versus H sub 1, mu es mayor que 1, o planteamos este segundo test, al revés. Opción B. H sub 0, mu es mayor o igual que 1, versus H sub 1, mu es menor que 1. Pensemos un poquito, ¿qué les parece? ¿Cuál de los dos plantearían? ¿Puede ser la opción A? ¿Por qué? Porque el mu es menor que 1 o menor o igual que 1, ¿puede ser eso? No. No es por eso. Creo que va a ser la opción A, pero vamos a pensar todos juntos y vamos a analizar qué es lo que hay detrás. Lo que tenemos que pensar es, para cada una de las dos opciones, cuáles son los errores de tipo 1 y de tipo 2. ¿Y a qué decisión nos llevan? Bueno, fíjense que en la opción A, ¿qué sería el error de tipo 1? Sería decir que mu es mayor que 1 cuando en realidad no lo es. ¿Está bien? Me llevaría a decir que, siendo que el contenido de arsénico en el agua está perfectamente debajo del límite tolerable, yo estoy afirmando que el nivel de arsénico es mayor. Bueno,
¿A qué acción me lleva eso? Bueno, si soy un administrador diligente, eso me va a llevar a la acción de hacer limpiar los tanques, hacer filtrar el agua, etc. ¿Cuál es el costo de ese error? Gastar la plata o el tiempo que me lleve limpiar los tanques. Mientras que el error de tipo 2, ¿cuál sería en este caso? Sería no rechazar una hipótesis que es falsa. Es decir, siendo que el verdadero valor es mayor que 1, quedarme con H0 que me dice que todo está bien. Entonces, el error de tipo 2 me conduce a, acá vamos a poner, me conduce a envenenar gente. Mientras que el error de tipo 1 me conduce a limpiar el tanque. Bueno, entonces la cuestión es así. ¿Está bien? Eso pasa en el planteo A. ¿Qué va a pasar en el planteo B? En el planteo B pasa exactamente lo inverso. El error de tipo 1 me conduce a envenenar gente, mientras que el error de tipo 2 me conduce a limpiar el tanque. Entonces, ahora lo que tenemos que decidir es, ¿cuál de las dos consecuencias es más grave? Envenenar gente. Entonces, vamos a elegir el planteo B, porque en ese planteo, en el planteo B, el error de tipo 1, que es el más grave, que es el que conduce a envenenar gente, yo puedo controlar su probabilidad. 0,05 capaz es mucho, pero lo puedo hacer de manera que sea 0,001. Entonces la idea es que uno tiene que, cuando tiene dudas qué poner como H0 y qué poner como H1, uno lo que tiene que pensar es cuáles son los errores de tipo 1 y tipo 2 en cada caso y cuál es más serio. Y elegir el planteo que me haga que el error más serio sea el de tipo 1, porque ese es el error que uno controla. ¿Se va entendiendo? Un poco sí, tengo que leer la teoría igual, pero algo voy entendiendo. Sí, por eso, ya sé, ya sé. Por eso es que vamos de a poco y haciendo. Entonces, estas son las ideas principales de test de hipótesis, que faltan todavía. Esto es lo que vamos a dar por hoy. Lean lo que sigue. Voy a subir un manuscrito también. Y también vayan leyendo lo que sigue del apunte con estos comentarios y estas ideas al margen. Profe, una pregunta. ¿Con todo esto ya podemos hacer toda la práctica completa? O sea, la práctica de test de hipótesis completa con esta explicación. No, No, ni por casualidad. ni El por casualidad. ejercicio 1. El ejercicio 1. Pero Porque bueno, el 2 ya es de p-valor. Claro, pero ¿qué es lo que falta? Falta hacer el caso de, que eso es muy rápido, ¿no? Y el viernes terminamos. Falta hacer el caso de test para una media con varianza desconocida, que va a ser lo mismo pero usando la T de student. Falta hacer el caso de test para una proporción. Y falta definir lo que llamamos p-valor y potencia. Es decir, falta bastante. Por eso es importante que inviertan en leer y hacer el primer ejercicio. Y terminar la práctica anterior, muchos me parece que no la terminaron, Enrique. Bueno, también y terminar la práctica anterior. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, porque de esa manera van a entender mejor. Este apunte es el otro, ¿no? Alianza conocida. Sí, no, este está bien.
una vez que lo difícil de esto es agarrar la mecánica y entender los conceptos. Después es muy repetitivo, pero cuesta entender los conceptos y agarrar la mecánica. Por eso es que hay que ponerle esfuerzo. Bueno, entonces quedemos así y el viernes seguimos con eso. Está bien. Bárbaro, gracias. Perfecto. Bárbaro. Nos vemos en la práctica ahora con los chicos. Copié ahí el link. Buenísimo. Va, bárbaro. Hasta luego.